estilo viendo en el pie. Que no creo que pregunten mucho del pie, pero ustedes saben que es un poco complicado por las articulaciones que tienen. Miren ustedes, la articulación talo-crural, por ejemplo, que se da entre el astrágalo, que se llama talus, también el astrágalo, y los huesos de la pierna, la tibia y el peroné. Ahí pueden ver el malleolo lateral, el malleolo medial, el astrágalo, que se llama talus, por eso la articulación se llama talo-crural, ¿sí? Debajo del astrágalo está el calcáneo, y la articulación que está debajo del astrágalo, entre el astrágalo y el calcáneo, se llama subastragalino. Y como ustedes pueden ver en este cuadro, articulación superior del pie, articulación inferior del pie, ¿no es cierto? Y también ahí vamos a encontrar una articulación que es la talo calcáneo navicular. Es una articulación que se produce entre el astrágalo, el calcáneo, miren, y el hueso navicular que está por adelante. Ustedes pueden ver el hueso navicular, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes ven la articulación subtalar, o si quieren, talcalcánea, debería llamarse así, y la articulación talo-calcáneo navicular, entre el astrágalo, el calcáneo y el hueso navicular, que es este de aquí adelante, que les estoy mostrando. Entonces, luego viene la articulación calcáneo-cuboidea, entre el calcáneo y el cuboide. Ahí ustedes están viendo la articulación calcáneo-cuboidea, justamente ahí donde está la flor. Luego viene la articulación talo-navicular, ¿sí? Talo-navicular, que es entre el talus, entre el astrágalo y el hueso navicular, esta articulación talo-navicular. Luego viene la articulación transversa del tarso. Miren, toda esta articulación transversa del tarso, que se llama articulación de Chopin. La articulación talo-transversa es entre el calcáneo y el cuboides, entre el navicular y las tres uñas, como ustedes están viendo. Entonces ahí ustedes pueden ver una articulación pues que realmente es transversa, ¿no? Y esa articulación la llamamos la articulación de Chopin, ¿ya? Luego está la articulación cuneo-navicular, entre las cuñas y los navicular, y el navicular entre el navicular y las cuñas, mejor dicho. Luego están las articulaciones intercuneiformes entre las cuñas. Luego están las articulaciones cuneo-cuboideas. Miren ustedes esta articulación cuneo-cuboidea. Luego están las articulaciones tarso-metatarsianas, todas estas que ustedes ven acá, que se llama articulación de Lisfranc. O sea, lo que siempre si hay alguna pregunta que les van a preguntar en el parcial, o es la articulación de Chopin o es la articulación de Lisfranc, para su conocimiento. Porque todos los parciales que han hecho alguna pregunta de pie han hecho esa pregunta: ¿cuál es la articulación de Chopin? La transversal del tarso. Miren, el calcáneo se articula con el cuboides, el navicular con las tres cuñas, y ahí está una articulación transversa.
Y luego la articulación entre los huesos de la tercera línea del tarso y los metatarsianos, que se llama tarso metatarsiano. Y esa articulación se llama la articulación visual del disco. Luego vienen las articulaciones metatarsofalángicas y luego las articulaciones interfalángicas. ¿Okay? Entonces, ese repaso, por favor, les sugiero que lo hagan con tranquilidad, para estudiar. Y después hemos hablado de esta gran aponeurosis que tenemos. Miren ustedes, la aponeurosis plantar es una gran aponeurosis que tenemos debajo de la piel. Ustedes saben que la piel de la planta del pie es bastante gruesa, digamos, ¿no? Dura. ¿Por qué? Porque desde niños nos acostumbramos a veces a caminar con sandalias aquí en Santa Cruz, ¿no? Tal vez no tanto en el Collao, pero acá en Santa Cruz nos acostumbramos a andar con sandalias, en la casa estamos con sandalias, muchos están incluso sin nada, caminan descalzos en sus casas. La gente del campo, ustedes saben que en el campo pues la gente trabaja duro, ¿no? Y entonces tiene una piel plantar muy dura, muy gruesa, y debajo tiene una aponeurosis, ¿no? Miren ustedes la aponeurosis plantar, muy, muy importante la aponeurosis plantar, ¿ok? Y después tenemos una serie de ligamentos que van a reforzar todas estas articulaciones que alguna vez les he comentado, ¿no? Por ejemplo, hay un ligamento en la parte interna, el ligamento deltoideo, que es muy importante. En la parte externa hay un ligamento miren, que es el taloperoneo posterior, el taloperoneo anterior. Miren ustedes que son muy, muy frágiles en comparación con el deltoideo. Porque si miren, estos son los calcáneo peroneo posterior y calcáneo peroneo anterior. Que cuando nos doblamos el pie, cuando nos hacemos un esguince, pues estos ligamentos se distienden. Y junto con los ligamentos que pasan, los peroneos, ahí hay dos músculos, acuérdense, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto y el tercer peroneo. Entonces, cuando nos doblamos el pie hacia adentro, nos hacemos un esguince, estos ligamentos que están en la parte externa se distienden, se elongan. Y lo mismo los ligamentos de los músculos que tenemos ahí en la parte lateral. Miren, este es el ligamento deltoideo en la parte interna, fuerte. Tiene una parte anterior, una parte transversa, una parte posterior. Con este ligamento no pasa nada. Pero estos ligamentos de acá son los frágiles. Ahí ustedes tienen los ligamentos calcáneo peroneo anterior, posterior, y aquí hay un talocalcáneo interoso. Son chiquitos. Y más los ligamentos musculares, como los tendones musculares de los peroneos. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Entonces, cuando una persona se dobla el pie y enseguida el maléolo lateral se le hincha, no puede caminar, no puede pisar ese paciente, lo primero que tenemos que hacer los médicos es inmovilizar, ¿sí? Y si constatamos en una radiografía que ha habido una distensión, o clínicamente ha habido una distensión de los tendones y de los ligamentos, hay que ponerle una bota de yeso unas 3 a 4 semanas. Pregúntenle al doctor Pedraza, al doctor Sempertegui, que son los traumatólogos, un esguince de maléolo lateral es bota de yeso. Jodido, ¿no? Porque a las chicas a veces usan tacos o estamos subiendo, hay una piedrita en la calle, subiendo las gradas, nos doblamos, o bajando igual. Entonces, hay una serie de ligamentos que
está todas estas articulaciones que les he mencionado que refuerzan el pie, ¿ya? Y de ahí hemos visto los músculos del pie, hemos visto que en la parte dorsal hay dos músculos nada más, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo largo. Miren estos dos. Como ustedes han visto, los dos nacen en el calcáneo, en la superficie dorsal del calcáneo, y los extensores cortos van a la base de la falange media. Claro, en el dedo gordo a la base de la falange proximal, porque el dedo gordo solo tiene dos falanges. Entonces, el extensor del dedo gordo va a la base de la falange proximal. Y el extensor corto de los dedos va a la base de las falanges proximales. No se olviden que hay un extensor largo que va a las falanges distales. Esa es la diferencia entre el extensor corto y los extensores largos. ¿Okay? Y en la parte del pie, ustedes han visto que hay músculos que están en relación con el dedo gordo, con el dedo meñique, con el quinto dedo. Los músculos que están en relación con el dedo gordo y con el quinto dedo son clasificados así: el abductor del dedo gordo, que es el más importante, el flexor corto del dedo gordo, el número 2, y el abductor del dedo gordo, el número 3. ¿Ya? Que además están formando la planta del pie, ¿no? Después de esa polinelosis plantar que les he mostrado, están estos tendones ligamentarios y músculos. Y en la parte del quinto dedo está el abductor del quinto dedo, el flexor del quinto dedo y el oponente del quinto. Ahora bien, cuando el nervio ciático llega hasta este lugar, el nervio ciático se divide en dos nervios. El plantar medial, que está hacia el dedo gordo, y el plantar lateral, que está hacia el quinto dedo. No se olviden que en el pie el quinto dedo está hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál plantar va a inervar la parte de afuera? El plantar lateral. ¿Y cuál nervio plantar va a inervar la parte de adentro? El plantar medial. Porque hay dos nervios ahí. Uno es el plantar lateral para afuera, otro es el plantar medial para adentro. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen los músculos que están formando la planta del pie, ¿no? ¿Cuáles eran? El abductor del pulgar, ¿sí? No se olviden, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. En cambio, en el quinto dedo, el abductor del quinto dedo, ahí tienen el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto. ¿Ya? Y más adentro todavía en el compartimiento medio tenemos el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, estos que sí terminan de formar la planta del dedo. El flexor corto de los dedos que va desde la tuberosidad calcánea hasta, miren ustedes, la base de las falanges proximales. Y el cuadrado plantar que va desde la cara plantar de la tuberosidad calcánea hasta el tendón lateral del flexor largo de los dedos. Forman la planta del pie. Y después hay una serie de lumbricales e internos. ¿Ya? Y entonces miren, si nosotros vemos, ahí está el flexor corto de los dedos, sacamos el flexor corto de los dedos, y ahí está el cuadrado plantar. Desde el calcáneo hasta las bases de las falanges proximales, y el cuadrado plantar desde el calcáneo hasta el tendón lateral del flexor largo de los dedos. Ahí está. ¿Ya? Bueno,
¿Qué otra cosa quería mostrarles? Esta es ¿qué se llama este triángulo? Triángulo femoral, no se olviden del triángulo femoral. El triángulo femoral está formado por el ligamento inguinal, miren este poderoso ligamento. ¿Qué músculo es? ¿Se acuerdan? El sartorio, cruza la parte anterior. Y aquí ustedes están viendo el grácil, el músculo grácil. Miren que los tres elementos forman un triángulo que se llama el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Famosísimo. Miren el piso del triángulo de Scarpa. Está formado por el pequeño y el aductor largo. Es un piso importante. Por favor, no se olviden del triángulo femoral porque es pregunta de examen. ¿Y por qué el triángulo femoral es importante? Porque ahí vamos a encontrar pues, el paquete. ¿Qué paquete? Nervio femoral, arteria femoral, vena femoral. ¿Okay? Ese triángulo es súper importante. Como también les hablé del triángulo, o más bien les hablé del rombo popliteo. Acuérdense que les hablé del rombo popliteo. También es importante el rombo popliteo. O sea, en anatomía del miembro inferior es importante el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, y es importante el rombo popliteo, o hueco popliteo o fosa popliteo. ¿Cómo está formado? El bíceps femoral por afuera en la parte superior. El bíceps femoral por afuera, semitendinoso y semimembranoso por adentro, miren ustedes. Y en la parte de abajo los gastrocnemios. El gastrocnemio lateral, el gastrocnemio mediano. Ahí ustedes pueden ver. Y estos cuatro músculos forman este hueco, que se llama el hueco popliteo. Fosa poplitea, rombo popliteo, como quieran. ¿Quién está formando el piso de la fosa poplitea? Aquí hay un músculo importante que es el músculo popliteo, no lo estoy viendo acá, pero el piso forma el músculo popliteo. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a encontrar arteria poplitea, nervio popliteo y vena poplitea. Por eso es importante esto. ¿Ya? Después vamos a encontrar el plexo sacro, ¿no? Acuérdense del plexo sacro. ¿Cómo está formado el plexo sacro? Pues miren ustedes, un poco complicado es el plexo sacro. Porque miren, está formado por L4 y L5. L4 y L5 forman este tronco, que se llama el tronco lumbosacro. Ya miren ustedes, L4, la raíz inferior de L4 forma el tronco lumbosacro, porque la raíz superior de L4 va a ir a formar el nervio femoral, el más importante. Y también va a formar la raíz superior del nervio obturador, que son los dos nervios terminales del plexo lumbar. El plexo sacro está formado por el tronco lumbosacro, la raíz inferior de L4, miren ustedes, y la raíz superior de L5. Ese se llama tronco lumbosacro. ¿Ya? Ahí ustedes están. El tronco lumbosacro va además a estar formado L4, L5, sacro 1, sacro 2, sacro 3. E inclusive un poquito de sacro 4. ¿Ok? Y el tronco lumbosacro entonces va a dar una serie de músculos que ustedes, digo, de nervios, que ustedes están viendo ahí. Entre los más importantes tenemos el glúteo superior, el glúteo inferior, el nervio ciático, que es el más importante,
más grueso, ¿sí? Que a la vez se va a dividir en tibial y peroneo. En el hueco poplito se va a dividir en medio tibial y peroneo. Y después tenemos el cutáneo femoral posterior, el nervio pubero, ¿sí? Y luego tenemos el plexo sacrococcigio. ¿Okay? Ahí ustedes ven el plexo sacrococcigio, que está por S4, S5 y coccigio, el medio coccigio, el último coccigio. Voy a mostrarles una pequeña clase de las diferentes ramas del plexo sacro. ¿Cómo se forma el plexo sacro? ¿No es cierto? Si ustedes se acuerdan, el plexo sacro está formado así, ¿no? L4 y L5 forman el tronco lumbosacro, ¿ya? Y después hay algunas ramas importantes. Por ejemplo, miren, el nervio glúteo superior, que es muy importante, el nervio glúteo inferior, que es también súper importante. Vamos a ir viendo. Ahí ustedes pueden ver, miren, este es el nervio glúteo superior. El glúteo superior inerva el glúteo mediano y el glúteo menor. Miren ustedes cómo el glúteo superior sale por encima de este músculo. Este músculo es fundamental, el piramidal. El glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor, piramidal. Miren cómo el nervio glúteo superior sale por encima del piramidal y va a ir a inervar ¿qué músculo? El glúteo mediano y el glúteo menor. Importante. Este nervio que ustedes ven es el glúteo superior. ¿Qué músculo está yendo a inervar el glúteo superior? ¿Qué músculo es este? El glúteo mayor, perdón, el nervio glúteo inferior inerva el glúteo mayor. El nervio glúteo inferior inerva el glúteo mediano y glúteo menor. ¿Sí? Como ustedes saben. Y el nervio glúteo inferior inerva todo el glúteo mayor. Miren ustedes cómo está inervando el nervio glúteo inferior, todo el glúteo medio. ¿Ok? Después tenemos nervio del cuadrado femoral. Miren este pequeño nervio que está yendo al cuadrado femoral. Este es el cuadrado femoral. ¿Ok? Luego tenemos un nervio que va al obturador. Este es el obturador. Este es el obturador, nervio del obturador. Luego hay un nervio que se llama el femorocutáneo posterior, que va hacia la parte posterior, el perforante cutáneo y finalmente el ciático. ¿Sí? Esas son las ramas, siete ramas distribuidas en la nalga. Miren ustedes. Distribuidas en la región glútea. Es importante que las tomen en cuenta. ¿Cuáles son las 7 ramas distribuidas en la nalga, en la región glútea? El nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio del cuadrado femoral, el nervio del obturador interno, el femorocutáneo posterior, el perforante cutáneo y el ciático mayor. Todos ellos están, miren el ciático mayor por dónde está saliendo. Por debajo del músculo piramidal o piriforme. Este músculo es importantísimo, lo mismo con las arterias. ¿Ya? Bueno, y hay 5 nervios que se distribuyen para la pelvis, 7 para el miembro inferior, como les he dicho,
nalgas y miembro inferior, y 5 nervios que van para la pelvis, ¿sí? El nervio piramidal de la pelvis es el primero, ustedes están viendo. El segundo es el nervio del elevador del ano y coxigio, importantísimo porque va al piso del perineo. El elevador del ano forma incluso los esfínteres de la región anal. Importante este nervio. ¿Sí? El nervio del esfínter externo del ano, miren ustedes qué importante es. Oigan, gracias a estos nervios nosotros tenemos los esfínteres cerrados. Y cuando una persona va al baño a hacer su deposición, pues se los dilata. Pero son estos nervios los importantes. Los esplácnicos pélvicos. Los nervios esplácnicos pélvicos, ustedes vean, son muy importantes porque dan la inervación parasimpática a esta región de la pelvis. Esplácnicos pélvicos, así se llama. ¿Ya? Y el pudendo interno. El pudendo interno, que es el más importante porque este va a ir a inervar genitales internos y externos en el varón y en la mujer, que después lo vamos a ver el pudendo interno. Entonces, miren ustedes cuáles son las 7 ramas de plexo sacro, de este plexo que les estoy diciendo, L4, L5, sacro 1, sacro 2, sacro 3, ¿ok? E inclusive un poquito del sacro 3. Entonces tiene 7 ramas distribuidas en la región glútea y en el miembro inferior. Claro, porque en el miembro inferior me refiero al ciático, ¿no? El ciático sale del plexo sacro, como ustedes están viendo, ahí es el ciático, y el ciático va a ir a la parte posterior del muslo. Cuando llegue a la fosa poplitea se va a convertir en nervio popliteo. Cuando llegue a la pierna se va a convertir en nervio tibial y peroneal. Cuando llegue a la pierna en peroneal y tibial. Cuando llegue a la planta del pie en planta lateral, planta lateral. O sea, el ciático es el nervio más largo. Por eso es que les decía, cuando ustedes sean médicos y venga alguien, una señora o un señor, a decir, doctor, tengo un dolor en la región lumbar, en la región de la espalda, y me duele desde la espalda hasta la planta del pie, pues es real ese dolor. Es real ese dolor. No vayan a decir, qué exagerada esta vieja, o este viejo, qué exagerado. Claro que sí, porque si esa señora tiene algún problema en la emergencia del ciático, una hernia de disco, una compresión del nervio, cualquier cosa, le va a doler la nalga, le va a doler el muslo posterior, le va a doler detrás de la rodilla, le va a doler la pierna posterior, le va a doler la planta del pie, porque el nervio ciático se va a extender hasta la planta del pie. ¿Entienden? Entonces es muy importante este nervio ciático. ¿Ya? Entonces, por eso dice 7 nervios distribuidos en la nalga y en el miembro inferior. Y 5 nervios que están distribuidos en la pelvis. Nervio del piramidal de la pelvis, nervio del elevador del ano y del coxigio, importante, nervio del esfínter del ano, nervios esplácnicos pélvicos y nervio pudendo. Interesante, ¿no? Y el pudendo es súper importante, porque este pudendo va a ir a inervar nuestros genitales, internos y externos. Los genitales son muy sensibles, súper sensibles, ¿no? Imagínense a una niña o cualquiera de ustedes
que alguien le quiera revisar los genitales primero. Súper sensible. O imagínense a un chico que venga a un urólogo y nos quiera revisar los genitales. Joder. Súper sensible. Y luego viene el plexo coxígeo. El plexo coxígeo que está dado entre plexo sacro 4, sacro 5 y el coxígeo, miren ustedes, ¿verdad? Este plexo coxígeo casi que no tiene importancia, ¿no? Porque va a ir a inervar esta articulación, la articulación sacro-coxígea, esta cagadita que tenemos aquí abajo, y la piel que recubre esa región, ¿sí? Esto, miren, esta cagadita, este es el plexo sacro-coxígeo. Por eso es que si alguien se cae de nalgas y se fractura el coxis, la cola, va a tener mucho dolor, mucho dolor. ¿Cuál es el problema del coxis? ¿O para qué sirve el coxis? El coxis nos sirve para saber que cuando nos caemos y se rompe o se lesiona, vamos a sentir demasiado dolor. No sirve para nada. Es un esbozo de lo que era una colita. Que seguramente uno de los primates anteriores a nosotros sufrió un cambio genético, una mutación, perdió la cola. Pero eso es real lo que descubrió. Se descubrió últimamente en la genética que uno de los últimos simios que parece que era el eslabón perdido, pues sufrió una modificación genética y perdió la cola. La cola en los simios es importante, súper importante, ¿no? Si ustedes van al zoológico alguna vez a ver a los bonitos, les sirve para colgarse, para equilibrarse, para muchas cosas. Y entonces este simio sufrió una mutación y perdió su cola. Y de ahí hemos seguido avanzando nosotros en la evolución. Por eso es que cuando hablamos de cola solo nos queda el coxis. Pero esta cagadita está inervada solo por el plexo coxígeo. ¿Okay? Esto es lo que hay que estudiar para la próxima, para el examen. Bueno, el día martes nos vamos a ver a las 10. Les voy a tomar un examen de 10 preguntas sobre el plexo sacro y coxígeo. ¿Okay? Plexo sacro y coxígeo. Solo plexo sacro y coxígeo. Y el día martes vamos a